¿Qué tal, amiguitos? ¿Cómo nos la hemos pasado durante toda esta semana? Ya es jueves, un jueves muy interesante, por cierto, y les invito a que sigan viendo todas nuestras actividades, todas de total interés para todos los públicos, y creo que esto a nosotros nos fortalece en esta medida. El día de hoy tenemos a un excelentísimo amigo de este proyecto, Festival Internacional de Aves Migratorias de San Blas. Él nos acompaña desde España. Antonio Muñoz del Viejo, el doctor Antonio Muñoz del Viejo, realmente nos ha estado acompañando ya durante bastantito tiempo, pero lo más importante es que de él hemos aprendido con muchísimo interés. El día de hoy vamos a aprender muchísimo, porque el tema que vamos a escuchar con mucho interés es la biología y conservación del Phyton atereus. ¿Qué significa esto? Pues nada más ni nada menos que el rabijunco pico rojo. Y esta es el ave emblemática, el ave anfitriona de nuestra edición de este año. Y para que nos convenzamos de esto más todavía, vamos a conocer un poco más de nuestro ponente, este amigo impresionante que viene desde España, que es el doctor Antonio Muñoz del Viejo. Y les voy a contar quién es el doctor Antonio Muñoz del Viejo. Es doctor en ciencias en la sección de biología por la Universidad de Extremadura, España, máster en gestión medioambiental por el Instituto de Investigaciones Ecológicas de Málaga, en España, y experto universitario en métodos avanzados de estadística aplicada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en España también. Lleva trabajando en docencia e investigación más de 25 años, repartiendo su dedicación entre la enseñanza superior universitaria y la educación secundaria en instituciones educativas españolas, además de colaboraciones con otras instituciones de educación superior de Iberoamérica, especialmente mexicanas. Ha impartido e imparte clases de licenciatura, grado, máster y doctorado. Ha dirigido 8 tesis doctorales, más de 50 trabajos fin de máster y trabajos fin de grado en diferentes universidades, como la de Extremadura, España, la Autónoma de Sinaloa en México, el Instituto Técnico de Estudios Superiores de Monterrey en México, la Autónoma de Madrid en España, Antonio de Nebrija en España, Internacional de La Rioja en España, y sigue teniendo una vertiente fundamentalmente académica, además de la investigación y de las tareas de gestión. Su tesis doctoral trató sobre la eficacia reproductiva de paseriformes y gran parte de su trabajo de investigación se desarrolla con la biología de la conservación de especies de aves acuáticas y uso y gestión de recursos naturales. En México, coordinó el Comité Técnico para el Ordenamiento Ecológico Costero del Estado de Sinaloa, siendo un profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y desarrolló proyectos de aves playeras en ese estado, los cuales culminaron con varias publicaciones, ponencias en congresos internacionales y la dirección de una tesis doctoral. Ha formado parte del grupo de investigación en biología de la conservación de la Universidad de Extremadura. Es coordinador del grupo de investigación en uso y gestión de los recursos faunísticos de la Universidad de Extremadura. Ha publicado más de 25 artículos científicos, además de 2 libros y varios capítulos de libros. Ha presentado más de 50 comunicaciones en congresos internacionales y ha impartido más de 35 cursos de especialización en maestrías y doctorados. Actualmente es coordinador del Departamento de Matemáticas, profesor de educación secundaria y preparatoria en el Colegio Jesús Nazareno de Getafe, perdonen ustedes, en España, donde también es coordinador del equipo de calidad del centro, profesor asociado en el grado de educación primaria en la Universidad Antonio de Nebrija,
profesor invitado del Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria y Preparatoria en la Universidad Autónoma de Madrid y profesor de máster en las universidades Francisco de Vitoria y Camilo José Cela en España. Como ven, súper importante personaje que nos acompaña el día de hoy y que nosotros con muchísimo gusto y agrado le damos la bienvenida. Antonio, muchas gracias, bienvenido a esta tu casa. Esperamos escucharte con muchísima atención, que segura estoy el tema de hoy nos va a venir a terminar de redondear esta semana de actividades científicas académicas. Esta ponencia que tienes nos tiene que tener el mayor interés, puesto que nos hablan del ave anfitriona de este año. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosaura. Gracias por tu extensa presentación. La verdad es que uno se ruboriza cuando hablan de lo que ha hecho, pero quizás sea más producto de los años que de otra cosa. Pero afortunadamente he tenido la suerte de desarrollar una tarea profesional que me ha satisfecho muchísimo a lo largo de estos años y he tenido la oportunidad de conocer a gente tremendamente importante e interesante en mi trayectoria universitaria y de investigación, lo que me permitió en su día pues estar en México, visitar México y tener contacto con esta especie. Tuve la fortuna de visitar la isla del Farallón en el estado de Sinaloa, donde contacté con ella. Es una especie tremendamente atractiva, no solamente por su plumaje y por su estilo de vida, sino también porque es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en una especie de aves, ¿no? Un apasionado de las aves como el que les habla o como el que te habla, pues no podía más que estar sorprendido y dar gracias a Dios por poder trabajar con esta especie. Súper bien, pues escuchemos con muchísima atención. Muchas gracias. Hoy vamos a aprovechar que el festival ha tenido la decisión, ha adoptado la decisión de considerar a esta especie, al rabijunco piquirrojo, como ave de esta edición, para conocer un poco más sobre la biología y conservación de esta especie, de Phaeton atereus. ¿Pero de dónde viene el nombre? El nombre viene de la mitología griega. ¿Quién era Phaetón? Phaetón era el hijo de Helios, el hijo del dios del sol. Y el Helios era el que llevaba el carro de fuego, el carro del sol que iluminaba la tierra. Phaetón en su día fue muy insistente para que su padre le dejara manejar el carro de fuego que iluminaba la tierra. Cometió una imprudencia de tal manera que casi incendia toda la tierra y el dios de los dioses, Zeus, pues lo fulminó de un rayo para evitar que la tierra se incendiase totalmente. Es una historia muy bonita que da un nombre pues simbólico, mitológico a un ave que también tiene un aspecto espectacular, un plumaje maravilloso y bueno, pues aunque sea, incluso en esta imagen que veis aquí, pues tiene una silueta muy interesante, ¿no? Y muy estilizada. Pero además de que Phaeton atereus es el ave de esta edición del festival, y además de ese nombre tan interesante desde el punto de vista mitológico, pues me une una relación especial con la especie, porque después de haber estado durante un año trabajando en México, hace ya algunos años, gracias a una iniciativa conjunta entre los estados español y mexicano en la Universidad Autónoma de Sinaloa, luego tuve la oportunidad de seguir visitando el estado de Sinaloa y en algunas de estas visitas, pues entre otras cosas, la finalidad era hacer prospecciones en las colonias de aves reproductoras, que era el objetivo de investigación que tuve durante esa época de trabajo en México. Y tuve la oportunidad en
hace ya algunos años de visitar el farallón de San Ignacio, justo enfrente del puerto de Topolobampo en el municipio de Ahome. El farallón de San Ignacio es una isla de 140 metros de altura sobre el nivel del mar. Tiene una superficie de alrededor de unas 16 hectáreas y de las que aproximadamente su parte superior, que es una meseta, ocupa unas 3 o 4 hectáreas. La isla es una isla tremendamente bueno, pues interesante porque no tiene plataforma continental. Después que vas en la costa es muy abrupta, muy complicado acceder a ella porque hay siempre un fuerte oleaje y son como 200 o 500 metros de profundidad. Aparte de las especies que veis ahí, de la gaviota de Hermann, de Larus germani o del bobo de patas azules, de Sula neveuxi, pues tuvimos la oportunidad de encontrarnos también con una colonia de la especie objeto de nuestra disertación, de Phaeton aterus. Esta especie pues anida, como veis ahí, en oquedades, dentro de la zona de la isla más inaccesibles y, bueno, como veis, pues tiene un aspecto espectacular, ¿no? Esta especie, pues actualmente los últimos registros, reportes que se han realizado, tiene una presencia en la isla de unas 300 parejas, que por tanto supone uno de los principales refugios de la especie dentro de sus poblaciones mexicanas. Desde el punto de vista sistemático, la especie pues pertenece a la clase Aves. Dentro de la clase Aves, al orden Pelecaniformes, suborden Phaetontes, familia Phaetontidae y la especie es Phaeton aethereus. Es una especie que actualmente pues es característica de zonas pelágicas, costeras e islas como las que acabamos de ver, de zonas tropicales o subtropicales. De hecho, el nombre en inglés es ave tropical, tropic bird, con un hábitat esencialmente pelágico. Es lo que se considera pues un ave estrictamente marina y se reproduce en esas islas. Se puede considerar que las islas donde habita la especie pues están en buenas condiciones porque son islas con un alto grado de inaccesibilidad, apartadas de la costa y con ciertas condiciones de ausencia de afección externa, aunque como veremos no es tanto así. Desde el punto de vista morfológico, esta especie pues aparentemente no tiene dimorfismo sexual, es decir, que no hay una diferencia entre la hembra y el macho. Pero últimos estudios recientes, concretamente de hace 5 o 6 años, han detectado cierta diferencia de tamaño a favor del macho en las especies del género Phaeton. Es una especie que alcanza su madurez sexual pues en torno a los 2-3 años, aunque no se tiene del todo claro, y tiene una longevidad de unos 12-15 años, pensándose que puede llegar a alcanzar algunos ejemplares los 30 años. Su longitud alcanza el metro desde las zonas, desde la punta de la cola hasta la punta del pico. La cola, que como veis está formada por las dos plumas rectrices y que tienen forma de junco, de ahí el nombre de rabijunco en castellano, y también su envergadura alar llega a alcanzar el metro, ¿no? En cuanto a su masa, dentro de las 3 especies del género, pues es la que tiene un tamaño medio. Hay una especie que no alcanza el medio kilo, esta está en torno a los 750 gramos aproximadamente, y hay otra especie de la que tiene distribución índica que es un poquito mayor, que llega a alcanzar el kilo y 100 gramos aproximadamente. Desde el punto de vista reproductivo, pues tuvimos la oportunidad de, como veis,
yo un poquito más joven y con algunas canas menos que actualmente, pues tuve la suerte de hacer un seguimiento durante esa visita. Posteriormente, compañeros de la universidad y de la y del Centro de Investigación de Baja California han podido hacer un seguimiento más exhaustivo de la colonia y, como veis, pues anida en oquedades. Los pollos pues tienen ese plumaje tan característico y el pico no es rojo hasta que alcanza cierta madurez, pero en cuanto a su biología reproductiva, pues son aves que están muy condicionadas porque ponen un solo huevo. El huevo tiene ese aspecto, aproximadamente tiene un tamaño de unos 8 o 10 centímetros de longitud y tarda en eclosionar unos 45 días. Por su parte, el pollo, cuando nace cubierto de plumón, luego se le van cerrando las plumas, pero en todo este proceso de crecimiento, que llega a alcanzar durante su periodo de crecimiento una masa mayor incluso que la de los padres, aunque luego la reduce para utilizar esa energía en el desarrollo de las plumas, como veis aquí ya un pollo prácticamente volantón, y los primeros vuelos los llegan a hacer hasta que no tienen 90 días aproximadamente. Entonces, si sumamos esos 90 días a los 40 días de incubación del huevo que lo realizan los dos miembros de la pareja que suelen ser estables, por lo tanto se trata de una especie monógama, como la mayoría de las especies de aves marinas. Y como os decía, pues si sumamos esos 90 días, los 45 días de incubación, estamos en torno a 120 días, es decir, estamos en torno a unos 4 meses. Su periodo reproductivo dura eso. En el caso de las poblaciones del Pacífico mexicano, pues empiezan en noviembre, empiezan ahora la época reproductiva y culmina pues en el final de marzo, principio de abril. De hecho, esta visita fue en el mes de febrero, entonces ya veis que ya había huevos, había nidos más adelantados y otros más atrasados. Eh, Hemos hablado entonces de su taxonomía, de su aspecto físico o morfológico y de su reproducción. ¿Dónde y cómo se distribuye esta especie a lo largo de los ecosistemas marinos del mundo? Bueno, pues como veis, esta es la distribución de la especie, que tiene mayoritariamente presencia en lo que es las zonas tropicales, el trópico de Cáncer mexicano, del Pacífico sobre todo, y el Caribe, la zona del Atlántico occidental. Hay también poblaciones en el Pacífico ecuatorial y algunas islas en la costa de Chile, están reportadas como la zona más austral de anidación de la especie. Esta especie también se distribuye en el Atlántico, con pequeñas poblaciones en el Atlántico occidental, en las costas de Brasil, y en el Atlántico oriental, en las costas de Nueva Guinea y de Cabo Verde y las Islas Canarias, en las zonas subtropicales, y hay una población residual en el Índico y en el mar Rojo y en el Golfo de Arabia. Se estima que hay entre 15.000 y 30.000 parejas. ¿Por qué esa disparidad en esa estimación? Bueno, pues porque las aves marinas y las aves tropicales en particular son muy difíciles de censar, es muy difícil estimar sus poblaciones, porque bueno, pues se encuentran en áreas muy inaccesibles, los puntos de observación son complicados de mantenerse estables, las colonias son muy variables, hay muchísimos movimientos de dispersión entre zonas de reproducción y las zonas de no reproducción, y eso hace, bueno, que no se tengan muchos datos de la especie, de esta especie como de otras especies marinas. Ha llegado incluso a haber áreas de presencia de la especie, por ejemplo, como veis aquí en Portugal, aunque no se ha llegado a registrar su reproducción, sí en las islas
sí en las Islas Canarias de manera reciente. Entonces, como digo, esta falta de datos concretos como consecuencia de esas dificultades a la hora de trabajar con esta especie, hace que a nivel internacional la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza considere a esta especie como en riesgo menor. Por eso, pues porque no hay una constancia clara de que esté en peligro. También es verdad que las zonas de anidamiento son zonas, como hemos comentado, inaccesibles, poco frecuentadas por la actividad humana, aunque, bueno, como veremos, la especie está sometida a alguna serie de factores de riesgo. En el caso de México, la norma oficial mexicana, en su última actualización de 2010, la considera como una especie amenazada, que según reza la norma oficial mexicana, se trataría entonces de una especie a la que podría llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazo. Estoy leyendo la norma oficial mexicana, si siguen operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones. Bueno, quizás la norma oficial mexicana sea un poco más acertada que la UISN, porque al desconocer cuál es su verdadero estatus, pues considera más adecuado un nivel de catalogación más estricto debido al desconocimiento. De hecho, desde el punto de vista internacional, hay algunos autores que en documentos recientes, en publicaciones recientes, pues solicitan que esa catalogación de la UICN se actualice y se considere pues como una especie al menos en menor riesgo, más que en estado desconocido, ¿no? O en desconocimiento, ¿no? Se considera pues un poquito más avanzado. En esta especie es interesante porque, aunque no es estrictamente migratoria, sí es verdad que sufre enormes desplazamientos en sus movimientos divagantes, sobre todo después del periodo reproductivo. Se ha llegado a encontrar adultos reproductores hasta 1500 kilómetros de distancia de su colonia de reproducción en una misma temporada, ¿no? En el caso de México, pues tiene la fortuna de albergar, pues la fortuna y la responsabilidad de albergar aproximadamente al 25% de la población mundial. Es decir, que de esas 10.000, 12 o 15.000 parejas, pues en torno a la cuarta parte, pues en torno a unas 3, 4.000 estarían en México, principalmente aquí en la zona del Pacífico y en la zona del Pacífico Central y algunas islas del Golfo de California, en donde se considera reproductivamente residente. También es residente en la zona del Caribe, en la zona del Istmo de Panamá y las islas del Caribe se considera residente, y bueno, pues se ha encontrado presencia de la especie en todos estos puntos del Golfo de México y también del norte del centro de las costas de California. Como estamos comentando, en el caso de México, pues es sin duda alguna la zona del Pacífico la que es más importante en la presencia de la especie. Hay algunas islas que son refugios importantes para la especie. De hecho, por ejemplo, la isla de Peña Blanca en Colima, pues se ha datado en los últimos años, concretamente una publicación del año 2018, que alberga unas 1.650 parejas. El farallón de San Ignacio, que pues actualmente se cree que tiene en torno a unas 300 parejas, y algunas otras zonas como pueden ser las Islas Marietas, las islas el Parque Nacional de Santa Isabel en Nayarit, que pues se estima que alberga unas 150, 200 parejas, y las Islas Marías, aparte pues el archipiélago de Revillagigedo y algunas otras zonas de la costa del Pacífico Sur mexicano. En total se estima que, como comentaba anteriormente,
la población mexicana está en torno a unas 3.000 parejas y de esas 2.700 están pues en esta zona del Pacífico. Y aunque haya zonas, aunque haya lugares específicos que son refugios interesantes para su reproducción, como hemos comentado la isla Peña Blanca, el Parque Nacional de Isla Isabel o el Farallón de San Ignacio, hay pues zonas donde la especie va dispersándose con cierta frecuencia. De hecho, algunos datos de esa dispersión aparecen en esta imagen, como pues de la isla de Santa Isabel va a las zonas de las costas de Sinaloa, pasa al Farallón de San Ignacio, a las islas San Pedro Marte o a la isla San Jorge, todo ello en el interior del Golfo de California. Es decir, eso supone que los reproductores tienen grandes movimientos. Como he comentado, pues si sumamos 300, 400 y 300, pues son en torno a unos 1.000 kilómetros, 1.500 kilómetros, como hemos comentado anteriormente. Y si nos centralizamos en lo que tenemos más cerca, ¿qué ocurre con la especie en el estado de Nayarit? Bueno, pues en el estado de Nayarit la especie pues tiene su principal núcleo reproductivo, como hemos comentado, en el Parque Nacional de la isla de Santa Isabel, aunque pues aparece también la especie en las islas Marietas, y en las Islas Marías, aunque insisto, el núcleo reproductivo más importante está en la isla del Parque Nacional de Isla Santa Isabel, con contactos puntuales de la especie en algunas otras zonas de la costa del estado. Bien, pues hasta aquí hemos hablado de lo interesante y curioso del nombre de la especie, de lo espectacular de su plumaje y de su aspecto, de la morfología, de la reproducción, de su distribución, de su estado de conservación. Vamos a hablar ahora de qué se alimenta. Pues es una especie marina, es una especie pelágica, pues como podréis pensar se alimenta mayoritariamente de peces. Y su régimen alimenticio está compuesto básicamente por dos especies de peces voladores, que son estos que tenemos aquí, otra especie de pez que es de pequeño tamaño, que no supera los 8 o 10 centímetros, de calamares de esta especie, de la especie Loliliopsis, y de una pequeña gambita de color rojo que es Pleurocodes planipes. Estudios de la alimentación de esta especie en las islas del Pacífico mexicano y en otras zonas de anidación de la especie ratifican esta alimentación. Si examinamos esos resultados, pues por ejemplo en este trabajo concretamente hecho en el Farallón de San Ignacio, pues confirma la presencia de esa especie de molusco cefalópodo, esa especie de crustáceo, y pues hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 especies de peces, entre los que están los comentados anteriormente. Si ampliamos el espectro de trabajo a otras zonas de colonias mexicanas, pues se confirma la dieta piscívora permanentemente de esta especie, acompañada de algunas de esa especie de crustáceos, además de los calamares anteriormente referidos. Esa dependencia de los peces, esa dieta es casi exclusivamente piscívora, como corresponde a una ave, a una especie pelágica, a una ave marina, pues podría pensarse que se viera afectada por las acciones de las pesquerías de la industria pesquera humana, ¿no? Bueno, pues actualmente no hay ningún dato que nos lleve a pensar que haya evidencia de que la sobreexplotación de pesquera de estos pequeños especies de peces pelágicos pues afecte a esta especie, aunque evidentemente no hay evidencia, y eso no quiere decir que no sea un factor que incida sobre su alimentación. Este sería, por ejemplo, pues el primer factor que incidiría sobre su supervivencia, es decir, si hay competencia de las
de las pesquerías, pues se está retirando recurso alimentario para la especie. Pero hay otra serie de factores que también afectan y ponen en riesgo a la especie. Y son los que vamos a repasar actualmente. Básicamente son de cuatro tipos o de cuatro a caracteres. El principal, quizá, uno de los más importantes, y de hecho es el que ha llevado a cabo, el que ha motivado acciones directas sobre las islas donde se encuentra la especie, es la introducción de animales exóticos en las islas que se convierten en depredadores potenciales de la especie. Y como veis, pues aquí tenemos imágenes captadas por los autores de esos trabajos que tenéis ahí a la izquierda. Y pues la rata común, la rata negra, la rata gris, introducida por pescadores que accidentalmente paran en estas islas, pues a limpiar redes o a reposar o a hacer alguna labor de reparación de barcos, pues supone una gran amenaza, y una gran amenaza para la especie y sobre todo para la reproducción. Recordad que ponen un solo huevo, que tienen un solo pollo, y que si este huevo es depredado por estos intrusos, o el pollo es también depredado por estos intrusos, pues algunas parejas, si les ha sucedido esta eventualidad con cierta antelación en el periodo reproductivo, pueden reponer, es decir, pueden hacer una nueva apuesta, pero no es lo habitual. No solamente ratas, sino también gatos, como veis aquí, como se reporta en otra publicación. Bien, pues esta presencia y esta evidencia tan clara de este factor de riesgo ha llevado a poner en marcha una serie de campañas de erradicación de mamíferos invasores en las islas mexicanas. De hecho, pues hubo una campaña que, como así aquí se pone de manifiesto, pues allá por el año 1994, y veis ahí las islas en las que se actuó, muchas de ellas en el Golfo de California. Y más concretamente, pues en las islas de San Jorge, Rasa, San Pedro Mártir, el propio Farallón de San Ignacio, la isla Isabel, la isla de San Roque. ¿Qué sucedió? Pues que a partir de la erradicación de esas especies, pues se constató la vuelta o la mejoría de la reproducción de algunas especies de vertebrados en esa isla, tanto reptiles como aves. Y aquí pues veis a nuestro protagonista, que está por aquí, a ver si lo encontramos. Aquí está, que pues mejoró su reproducción en la isla San Jorge, en el Farallón de San Ignacio, en la isla San Pedro Mártir y en la isla de Santa Isabel. Aquí tenemos al Phaeton etereus. Y hay también datos que habiendo eliminado, pues, las especies como el ratón común o la rata negra en las islas del Farallón de San Ignacio, San Roque, Rasa, Isabel, pues como se eliminaron de esta manera, y eso permitió la reproducción exitosa de esas especies, como os he comentado anteriormente, que pues en el caso del Farallón de San Ignacio, pues hubo un 60% de incremento del éxito reproductivo de Phaeton etereus. En el caso de otras islas, pues ese incremento fue significativo para otras especies. En el caso del Farallón fue muy significativa la efectividad de esta medida y de esta campaña, ¿no? Pero no solamente la presencia de mamíferos exóticos potencialmente y realmente depredadores, como las ratas, los ratones o los felinos domésticos, es un factor de riesgo. También es un factor de riesgo la interferencia humana por pescadores o el turismo, ¿no?, que afecta a distintas zonas, al igual
que las construcciones, que también podría considerarse como tal. Un factor de riesgo también es un factor, es los fenómenos naturales. Los huracanes y las tormentas pues causan mortandad de pollos, como veis aquí, causan también pues el efecto del viento llena de arena las oquedades de los nidos y produce bueno, pues la pérdida también de los huevos, ¿no? Entonces eso también es un factor de riesgo. Hemos hablado de depredadores introducidos, hemos hablado del efecto de la actividad humana, pesquerías, turismo, construcciones, los huracanes y tormentas, y por último, otro factor de riesgo es la competencia con otras especies. En el caso de que son también trogloditas, es decir, que también anidan en oquedades, como son las pardelas y los petreles, que los tenéis aquí, petrel a la izquierda y pardelas a la derecha, pues compiten por los nidos e incluso son expulsados, incluso ya habiendo comenzado la época reproductora. Pero a esto se añade otro factor de riesgo, y es pues la contaminación de nuestros mares que provoca la presencia de plásticos, y pues en el año, déjame que en este año se ha publicado la primera constatación de plásticos en el estómago, como en una regurgitación de un faetón, de un rabijunco. Entonces está claro que la actual condición de nuestros entornos marinos pues tiene un efecto pernicioso para nuestras aves marinas, entre las que se encuentra nuestro querido rabijunco piquirrojo o nuestro Phaeton aethereus. Y las aves marinas como tales, pues son especies centinela. Son especies que al ser sensibles a los cambios del medio ambiente, reflejan la salud de las poblaciones, no solamente de ellas, sino también del resto de especies, como pusieron de manifiesto pues este grupo de investigadores hace unos años, monitoreando poblaciones de aves marinas y de lobos marinos en las islas del norte del Golfo de California. Y es que las aves marinas en su conjunto, y por tanto también nuestro protagonista, nuestro Phaeton aethereus, son indicadores de biodiversidad, porque las aves marinas reflejan, su salud refleja el estado de su entorno, como acabo de comentar, y de cualquier cambio que este entorno sufra a lo largo del tiempo. También son indicadores de fuentes de nitrógeno, ya que el nitrógeno y el potasio presentes en los excrementos, en el guano de estas aves, proporcionan nutrientes esenciales para los ciclos biológicos del suelo y del océano. De hecho, en los años, hace 50, 70 años, Chile, por ejemplo, era un exportador de abonos, de nitratos, recogiendo los excrementos de las grandes colonias de aves marinas, de gaviotas y de otras especies de aves marinas que presentes en sus costas. Y también las aves marinas son indicadores sirven para posibilitarnos estudiar otras especies, ya que tomando muestras de sus dietas sirve a los investigadores para encontrar la presencia de contaminantes orgánicos o inorgánicos, o, como hemos visto, la presencia de algunas agentes contaminantes, como lo que acabamos de ver hace un ratito. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que hay preocupación por esta situación, y hace que se pongan en marcha iniciativas como esta, como una estrategia para las aves marinas por parte de la Fundación David and Lucy Packard, ¿no? Que pusieron de manifiesto, como hemos comentado, que las especies invasoras, que la captura incidental y que la pérdida de hábitat
son tres factores fundamentales que inciden, que suponen un altísimo riesgo para las poblaciones de aves marinas, ya que las especies invasoras provocan la mortalidad de los adultos y también provocan un menor éxito reproductivo de las aves, como hemos visto, causado por los depredadores en las colonias, y también como consecuencia, trae como consecuencia la extinción y el peligro para las aves playeras que causa las especies invasoras, porque las remueven de sus hábitats naturales. También hay una alta mortalidad de albatros, petreles y otras aves marinas que se ven atrapadas en las redes. Como le ocurre al rabijunco, son aves que bucean y cuando se están realizando labores de pesca de arrastre, los individuos que están buceando en busca de esos bancos de peces quedan atrapados en las redes y al final acaban muriendo. Hay algunas imágenes que no me ha parecido oportuno poner, bueno, pues por no ser excesivamente dramático, de aves atrapadas en las redes de arrastre y cómo los pescadores pues arrojan los cadáveres de esas aves al mar, ¿no? Pero también la pérdida de hábitat. Antes hemos hablado de que uno de los factores que incide en la especie, en nuestro rabijunco piquirrojo, es la construcción de las construcciones costeras, ¿no? Pero no solamente la pérdida de hábitat, sino la degradación de los hábitats y la contaminación y desecación de humedales y la perturbación humana, bien sea por turismo, bien sea por actividad pesquera. Pues todos estos aspectos pues son los que llevan a desarrollar una estrategia, en este caso privada, para la conservación y el conocimiento más exhaustivo de las aves marinas. En el caso de la administración, pues también pone en marcha algunas estrategias de conservación para las zonas donde se encuentran las aves marinas. Por ejemplo, pues en el caso de México, pues se publicó en su día el programa de manejo de la Reserva de Biosfera de las Islas Marías. Desgraciadamente este programa pues no es demasiado exhaustivo, no lleva a cabo no tiene una relación de las especies que se presentan en las islas y bueno, pues sus medidas de ordenación y de manejo son bastante generales. No así ocurre en el programa de manejo y de ordenación del Parque Nacional de la Isla Isabel, que siendo pues 5 años anterior, pues es bastante más pormenorizado. En él se pone de manifiesto, de manifiesto en este caso, pues la presencia de algunas especies interesantes como es el rabijunco. Bueno, pues esta especie se encuentra en el parque la mayor parte del año, siendo más abundante en noviembre y abril. Se distribuyen en las grietas y oquedades de los acantilados, como ya todos sabéis y seguramente habéis visitado la isla de Santa Isabel. Bien, pues afortunadamente este programa pues es más pormenorizado en el catálogo de especies, en la descripción de dónde se encuentran y también en las medidas de actuación. Aunque, bueno, pues como veis es antiguo y hasta lo que yo sé, pues no tiene actualizada esas medidas de control y de regulación de las actividades que se puedan hacer en la zona de conservación o en la zona de uso común. Sí es verdad que sé también por información de colegas que hay una actividad importante de investigación por parte de algunos centros científicos, como puede ser el Centro de Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México de Mazatlán y también de las centros de investigación de Ensenada y La Paz en Baja California. Por tanto, está claro que
que hay estrategias, pero sin lugar a dudas, lo que ocurre es que se pone de manifiesto consultando toda esta documentación, consultando toda la información sobre este tipo de especies y en concreto sobre la especie que nos ocupa, sobre Phytognatheriops, que no hay una buena catalogación en conservación de la especie porque hay cierto desconocimiento o un gran desconocimiento por la inaccesibilidad a sus colonias, por la falta de información, porque la información está muy sesgada, muy dispersa o incluso es muy antigua. De hecho, esto es lo que ponen de manifiesto en un trabajo de investigación, ponen de manifiesto pues algunos investigadores de la Universidad Autónoma de California, del CICESE, de la Universidad Veracruzana y del INECOL. De hecho, fueron entrevistados pues, por Stephanie Lozano pues, en junio pasado y ponen de manifiesto que las islas mexicanas son un hogar y un refugio para las aves marinas tremendamente importante, pero concluyen, después de un análisis de toda la información que han podido recabar estos investigadores nombrados anteriormente, que aparecen ahí en la imagen, que hay una falta de información sobre las aves marinas del noroeste de México que necesita recabarse para cumplir con las obligaciones establecidas en la Convención de Diversidad Biológica, la Ley General de Vida Silvestre de la Semarnat y diferentes acuerdos internacionales para proteger a las especies que habitan las islas de aguas territoriales mexicanas. Recordad que dijimos hace un ratito que en México se encuentra, y concretamente en esta zona del Pacífico y la zona del Golfo de California y el área al sur del mismo, pues albergamos entre el 20 y el 25% de la población mundial de esta especie y de otras especies interesantes como puede ser la gaviota de Hermann. Bueno, pues está claro que necesitamos trabajar y seguir redoblando los esfuerzos para que especies como esta la podamos conocer mejor y por tanto podamos poner en marcha entre todos, ya seamos administración, ya seamos fundaciones como acabamos de ver, para que los planes de ordenación y de manejo de las áreas naturales protegidas y las estrategias privadas pues tengan un verdadero efecto, siempre y cuando la información que se disponga sea actualizada y sea rigurosa. Eso permitirá pues no estimar la población de esta especie entre las 15.000 y las 30.000 parejas, quizá ajustar más su categoría en conservación a nivel internacional y bueno, pues hacer una verdadera justificación de esa catalogación de especie amenazada que presenta la norma oficial mexicana. Sin duda alguna son especies muy interesantes. Esta es más por la espectacularidad de su aspecto y de su plumaje y por la mitología que encierra su nombre y ese aspecto de ave como de la aristocracia de las aves. Y bueno, pues hemos dado un repaso a las características de esta especie. Creo que es, por tanto, merecedora de que el festival la haya considerado como ave de esta edición, aunque no es un ave migratoria como tal, pero bueno, tiene grandísimos movimientos de dispersión que en algunos casos se pueden entender como migraciones parciales. Bien, pues hasta aquí lo que ocurrió contar sobre el rabijunco piquirrojo, el Phytognatheriops, el Phyton en el aire, como se podría traducir del griego las dos palabras de su nombre específico, y agradeceros vuestra atención, agradeceros una vez más el interés por las aves, el interés por la conservación de las aves y por la conservación de los recursos naturales y por la sustentabilidad de nuestro entorno, la conservación de nuestro patrimonio natural y nuestro patrimonio cultural.
Y también, evidentemente, pues agradecer al festival la invitación a estar con vosotros y a que, bueno, pues pueda aportar mi granito de arena, como acabo de hacer en esta edición con esta plática. Pues bueno, ¿qué les pareció? Una charla sumamente interesante con datos importantísimos. Esta magnífica ave migratoria, poco común, como él bien lo ha dicho, ¿no? Y yo quisiera, Antonio, hacerte como una pequeña preguntita, porque creo que también de esto se trata, ¿no? Amén de que estoy segura que habrá muchos cuestionamientos de quienes nos están viendo y van a preguntar. Pero sí es interesante saber cómo es que el curso migratorio del rabijunco pico rojo marca la diferencia entre otras de su especie, porque sabemos que no es un ave común, que anida incluso en islas aisladas, ¿no? Ujú. El poner huevos son muy poquitos y que la conservación de esta especie se mantiene a pesar de los depredadores, de todas estas injerencias climáticas y que sigue existiendo. Y lo más bello en este sentido es que nosotros lo podemos ver en la isla Isabel. La isla Isabel, que es este parque importantísimo nacional, ¿no? De conservación de aves. Entonces, ¿cómo podemos visualizar más allá al rabijunco picorrojo? Bueno, pues bueno, como hemos visto a lo largo de la exposición, esta especie es una especie, pues bastante interesante desde el punto de vista de su biología, de su forma de interactuar con el medio, y como tú bien has comentado y hemos comentado durante el periodo de exposición, pues es una especie poco abundante y tiene una ventaja, y es que anida en sitios bastante accesibles, al menos de manera frecuente. El efecto insular le permite mantenerse muchas veces aislado de algunos depredadores, pero desgraciadamente hay un efecto que tiene que ver con la acción humana. En muchísimas ocasiones tenemos la desgracia de encontrar nidos esquilmados o nidos en los que, bueno, pues desgraciadamente los padres han perdido el único huevo que ponen, porque ponen un solo huevo cada temporada, y eso provoca un efecto tremendo en el índice de reclutamiento de la especie. Recuerden que el índice de reclutamiento de una especie es la cantidad de individuos que se incorporan a la generación siguiente en función de cada pareja reproductora, y si solamente se incorpora uno cada año, pues entonces, como pueden intuir, ese índice de reclutamiento es bastante bajito. Si además ese pollo lo pierden, pues, pues peor para la especie. Sin embargo, ese carácter de insularidad y esa distribución un tanto errática y bastante esporádica de sus poblaciones, algunas de las cuales son permanentes, y como ocurre a algunas poblaciones de nuestro país, de México, la población de Isla Isabel, la población de la isla Farallón, son poblaciones residentes. Entonces, esas poblaciones residentes tienen una ventaja, y es que no están sometidas al efecto migratorio, lo que supone un riesgo para cualquier especie que se desplace los kilómetros necesarios para los cuarteles de invernada, y como anida en islas, pues tiene la posibilidad de poder encontrarse con cierta liberación de los efectos que le son perjudiciales. Es una especie curiosa porque tiene, como hemos comentado, poblaciones sedentarias, poblaciones que sí sufren o que sí están sometidas a la acción de la emigración, y eso la hace versátil, con lo cual, a pesar de las amenazas que están sobre ellas, esa versatilidad de encontrar poblaciones residentes, poblaciones que pueden emigrar, pues hace que pueda manejar muchísimas posibilidades para mantenerse y por tanto para asegurar su permanencia y su perduración en el tiempo. Lo cual nos anima a pensar que su estado de conservación, pues es, como ya hemos comentado, pues óptimo, y claro, tenemos que seguir fomentando las medidas para que eso sea así.
Oigan, pues muchas gracias. ¿Qué les parece esta conclusión? Antonio, todavía te falta una visita más con nosotros. Por favor, sigan atentos. El día sábado vamos a tener otra charla como esta. Esperemos el favor de su atención. Y nada, solamente seguir invitándolos a que de aquí al domingo todavía nos acompañes, porque tenemos mucho más actividades, mucha más plática. Este segmento en Alas del Conocimiento de verdad este año ha estado genial, muy enriquecedor, así que no se lo pueden perder. Y por el día de hoy, eso es todo. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Nos vemos el próximo sábado. Estén atentos. Hasta Muchísimas luego. gracias. Hasta luego.